Pero lo que ocurrió aquella tarde de abril de 2017, en un pequeño y silencioso pueblo llamado Valdemora, en el corazón de Castilla-La Mancha, cambió no solo el destino de una mujer jubilada, sino el rumbo entero de una vida marcada por pérdidas, silencios y sueños aplazados. Esta es una de esas historias que nos recuerdan que, incluso cuando creemos que ya no queda nada por escribir, la vida puede sorprendernos con una nueva página. Y a veces, esa página llega desde donde menos lo esperamos. Su nombre era Adriana Salvatierra, tenía 67 años, y acababa de mudarse a una casa vieja, comprada con o pouco que tinha guardado de sua pensión. Nunca imaginou que, ao abrir uma gaveta esquecida no fundo do corredor, encontraria um diário antigo, escrito à mano, com páginas amareladas, e que cada página conteria algo que parecia impossível, fragmentos de seu próprio futuro. Antes de continuar con esta narrativa que te emocionará de principio a fin, deja tu like y suscríbete al canal, porque te aseguro que el final de esta historia va a tocar tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Nos encanta saber hasta dónde llegan estos relatos de esperanza, destino y segundas oportunidades. Pero lo que ocurrió aquella noche de abril de 2022, en una pequeña comunidad del norte de España, cambió no solo la vida de una mujer jubilada que buscaba un nuevo comienzo, sino también la memoria de un pueblo entero que llevaba décadas guardando un silencio que nadie se atrevía a romper. Adriana, recién jubilada y cansada de una vida llena de ausencias, llegó a Valdemora pensando que solo renovaría una casa vieja para pasar sus últimos años en paz. Pero lo que encontró allí, entre paredes agrietadas, polvo antiguo y un espejo olvidado en el desván, reveló un secreto que había permanecido escondido durante generaciones. Un secreto que llevaba su apellido. Un secreto que, una vez descubierto, transformaría no solo su destino, sino el de todos los que aún vivían bajo la sombra de aquella historia perdida. Esta es una de esas narraciones que nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, siempre puede aparecer una luz inesperada. Y a veces, esa luz llega en forma de páginas amarillentas, de un diario olvidado, o de un reflejo que no debería haber estado allí. Antes de continuar con esta historia que te emocionará de principio a fin, te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, porque te aseguro que el final de este relato tocará tu corazón de una manera que jamás imaginaste. Y cuéntame en los comentarios desde qué país y ciudad estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias de memoria, misterio y esperanza. Ahora sí, vamos a comenzar. Adriana había llegado a Valdemora a comienzos de abril, cuando la primavera apenas se atrevía a asomar entre los almendros y el aire todavía olía a leña húmeda. El autobús la dejó a la entrada del pueblo, donde las montañas formaban un corredor natural que parecía custodiar a los pocos habitantes que aún resistían allí. El silencio era distinto al de la ciudad, un silencio de siglos, pesado, lleno de historias que no se contaban a cualquiera. Adriana respiró hondo, aferrándose al asa de su maleta mientras observaba las casas de piedra y madera que se alineaban como testigos cansados del tiempo. Llevaba semanas buscando un lugar donde empezar de nuevo. La jubilación no había llegado con la paz que muchos prometen, sino con un vacío extraño. Después de perder a su hermana y con pocas personas con quien hablar, sentía que su vida entera se había quedado suspendida en un eco. Por eso, cuando vio en un anuncio una casa antigua en venta en Valdemora, una casa que había permanecido cerrada por años, sintió algo inexplicable. No entusiasmo, no necesidad, más bien un llamado, como si ese lugar la hubiera estado esperando. La casa estaba al final del pueblo, donde el camino se convertía en tierra y la hierba crecía sin prisa alrededor de las piedras. Era una construcción antigua, de fachada encalada y maderas oscuras, con un porche pequeño que daba la impresión de haber sido testigo de muchas despedidas y algunos regresos. El tejado necesitaba reparación, y las ventanas, aunque hermosas, dejaban entrar demasiada luz. Aún así,
Había algo acogedor en ella, algo que la hacía diferente de las demás. Cuando el agente inmobiliario abrió la puerta principal, un olor a polvo viejo y madera húmeda la envolvió. Adriana cerró los ojos un instante. Aquel aroma la transportó directamente a su infancia, a las tardes que pasaba en casa de su abuela, donde el tiempo siempre parecía más lento y las historias siempre tenían un susurro secreto. Caminó por el salón con pasos lentos. La luz dorada de la mañana entraba por los ventanales y dibujaba líneas sobre las paredes agrietadas. Había muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos y un reloj detenido a las 7:15. «La casa lleva muchos años cerrada», dijo el agente rompiendo el silencio. «La antigua propietaria desapareció sin dejar rastro. No tuvo herederos, o al menos eso dijeron». Adriana frunció el ceño. «¿Cómo que desapareció?». El hombre se encogió de hombros. «Una historia vieja del pueblo. Hay quienes dicen que simplemente se marchó. Otros prefieren no hablar del tema». Adriana sintió un escalofrío suave recorrerle la espalda, pero no era miedo. Era curiosidad, una curiosidad antigua, como si esa historia la rozara de algún modo invisible. Firmó los papeles ese mismo día. Pasó la primera semana limpiando y aireando la casa. Cada vez que abría una ventana, el viento entraba con una fuerza inesperada, como si quisiera arrastrar consigo años de silencio. Descubrió detalles que no se veían a simple vista. Un marco de foto vacío en un cajón, una silla mecedora que crujía incluso sin ser usada, y una puerta estrecha detrás de la cocina que no figuraba en el plano. Esa puerta la intrigaba más que cualquier otra cosa. Era pequeña, casi escondida detrás de un viejo estante. Cuando Adriana intentó abrirla, la manilla no cedió. Estaba cerrada con llave. Pasó la mano por la madera, notando su textura rugosa. Algo en ella emitía una energía extraña, una especie de latido mudo. Fue durante una de esas tardes de limpieza cuando decidió subir al desván. La escalera de madera chirrió bajo sus pies. El aire estaba cargado de polvo que brillaba en los rayos de sol que entraban por una pequeña ventana circular. El desván estaba lleno de cajas antiguas, maletas cerradas y objetos cubiertos con mantas grises. Entre ellos, algo llamó su atención: un espejo grande apoyado contra la pared. El marco era de madera tallada, oscuro, con patrones que parecían hojas y enredaderas. El cristal estaba cubierto de polvo, pero aún así reflejaba un brillo extraño, como si tuviera luz propia. Adriana se acercó lentamente y pasó la mano por la superficie, limpiando una parte. Se vio a sí misma reflejada, con el cabello canoso recogido y la mirada cansada. Pero algo no encajaba. No era exactamente su reflejo. Había un leve desfase, casi imperceptible, como si la mujer en el espejo tardara un segundo más en moverse. Adriana parpadeó varias veces. El corazón le latía más rápido. Dio un paso atrás. «Será el polvo», murmuró, aunque no estaba convencida. Decidió mover el espejo para limpiarlo por completo, pero cuando lo levantó ligeramente, algo cayó de detrás del marco y golpeó el suelo con un sonido seco. Era un cuaderno de tapa dura, color vino, con las esquinas gastadas y un cordel atado alrededor. Adriana lo tomó con cuidado. Al abrir la primera página, vio un nombre escrito con tinta desvanecida: Eugenia Salvatierra. Diario. La respiración se le cortó. Salvatierra. Un apellido que había escuchado antes. Un apellido que también formaba parte de su propia familia. Se sentó en el suelo del desván, con el diario sobre las rodillas. Pasó las páginas con delicadeza. La letra era curva, elegante, firme. Comenzó a leer fragmentos dispersos. Hay secretos que solo pueden revelarse cuando el corazón deja de temer. La casa guarda lo que la memoria no pudo proteger. Quien encuentre estas palabras heredará no mis bienes, sino mi verdad. Adriana sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué esa mujer, quien fuera que hubiese sido, escribía como si esperara que alguien en particular la leyera algún día? Cuando volvió a mirar el espejo, una sensación extraña le recorrió la piel. El reflejo parecía observarla con más atención que antes, como si reconociera algo en ella. Sacudió la cabeza, cerró el diario
y bajó del desván con prisa. Pero mientras cerraba la puerta del piso superior, creyó escuchar un leve susurro detrás de ella, un susurro que decía su nombre. A Adriana. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado, y aunque trató de convencerse de que había sido el viento, en el fondo sabía que no lo era. Algo en aquella casa la había estado esperando, y el diario de Eugenia sería apenas el comienzo. El diario de Eugenia se convirtió, desde aquella noche, en la inquietud más persistente de Adriana. Lo guardó en la cómoda de su dormitorio, pero cada vez que intentaba dormir, sentía como si el cuaderno respirara junto a las paredes, llamando su atención. El reflejo extraño del espejo aún la atormentaba. Había intentado ignorarlo, atribuirlo al cansancio o a la luz, pero la imagen tardía, la sensación de ser observada, no la abandonaban. A la mañana siguiente, el aire del pueblo tenía un aroma a pan recién horneado y tierra húmeda. Adriana se preparó un café y se sentó junto a la ventana, mirando cómo la neblina se levantaba lentamente del camino. El diario permanecía sobre la mesa, abierto como un animal que despierta. Decidió continuar la lectura. En una de las páginas, escrita con letra apretada y rápida, leyó: «Lo que ha sido olvidado vuelve cuando el alma deja de temer. Si has llegado hasta aquí, no huyas. Busca donde la casa llora». «Donde la casa llora», murmuró Adriana, frunciendo el ceño. La frase quedó flotando en el aire como un acertijo. Pasó el dedo por las palabras, sintiendo la textura áspera de la tinta seca, y cerró el diario con un suspiro. Ese día decidió limpiar a fondo el salón. Movió muebles viejos, retiró telas, abrió ventanas. Cuando desplazó el sofá, un sonido extraño llamó su atención. La pared detrás del mueble estaba ligeramente húmeda, a pesar de que hacía semanas que no llovía. Una grieta bajaba desde el techo hasta el rodapié, marcada como una cicatriz antigua. La tocó con la yema de los dedos. El frío de la humedad le estremeció la piel. «Esta pared llora», susurró. Arrodillándose, examinó el rodapié y notó que una de las tablas estaba suelta. Sujetó la madera con ambas manos y, con fuerza, la arrancó. Detrás, oculto en un pequeño hueco, había un objeto envuelto en un paño amarillento por el tiempo. Con el corazón latiendo fuerte, deshizo el nudo del paño. Dentro había un medallón de plata, ovalado, con un grabado delicado de hojas y un nombre diminuto, casi borrado por el tiempo. Adriana, 1953. La mujer dejó escapar un jadeo. Ese objeto llevaba allí décadas antes de que ella naciera, y sin embargo, tenía su nombre. La respiración se volvió más pesada. Una sensación de vértigo la envolvió, como si la casa, o algo dentro de ella, hubiera colocado ese objeto allí para ser encontrado justo por ella. Tomó el medallón y lo apretó contra el pecho. Una punzada cálida recorrió su cuerpo, casi como un recuerdo que intenta volver. Regresó con prisa al diario, lo abrió y buscó ansiosamente otra señal. No tardó en encontrarla. «No temas lo que se parece a ti. A veces la sangre reconoce antes que la memoria». Adriana cerró el diario lentamente. Ese apellido, Salvatierra, también era el apellido de su abuela materna. Su madre jamás hablaba de su familia. Siempre cambiaba de tema, siempre escondía fotos, siempre decía que el pasado era polvo que debía permanecer en el suelo. Pero ahora ese polvo comenzaba a levantarse. Necesitaba respuestas. Decidió caminar hasta la casa de su vecino, Lorenzo, un anciano amable que siempre saludaba desde su porche. Él observó el medallón en sus manos y alzó las cejas. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó con voz ronca. «Estaba oculto en mi casa». «¿La conocías?». «Claro que la conocí». Esa casa perteneció a Eugenia, una mujer que nunca dejó de observar al pueblo desde sus ventanas. «¿Qué sabes de ella?», preguntó Adriana, incapaz de ocultar su ansiedad. Lorenzo miró hacia la montaña como si allí estuviera guardada la historia. Era una mujer distinta, no mala, pero distinta. Tenía una sensibilidad especial. Algunos decían que veía cosas que los demás no veían, otros que simplemente tenía demasiada memoria. Vivió sola toda su vida, y un día,
Desapareció, sin despedirse de nadie. ¿No tenía familia? Nunca lo dijo, pero tenía una frase que repetía siempre: la que venga después entenderá lo que yo no pude decir. Adriana sintió que las piernas le temblaban. ¿Crees que hablaba de mí? Creo que hablaba de alguien como tú, respondió Lorenzo con suavidad, de alguien que tiene su misma mirada. La mujer regresó a su casa con paso lento, como si caminara en un sueño. Se sentó frente a la mesa, abrió el diario y lo observó con una mezcla de inquietud y esperanza. No era solo un libro, era una carta que atravesaba generaciones. Pasó una página al azar y encontró una frase que parecía haberse escrito para ella. Lo que buscas no está en el pasado, está en lo que aún no te atreves a mirar. Adriana exhaló con fuerza, sintiendo cómo el aire salía cargado de emociones acumuladas durante años. El silencio de la casa ya no era un silencio vacío, era un silencio expectante. Decidió volver al desván. El espejo seguía allí, apoyado contra la pared, pero la luz del atardecer lo envolvía con un resplandor extraño, cálido, casi vivo. Adriana se acercó lentamente, tocó el cristal. Estaba tibio. Esta vez, cuando miró su reflejo, no vio retrasos ni sombras extrañas, pero vio algo más inquietante. Vio la figura de una mujer detrás de ella, una mujer mayor, de cabello recogido y expresión suave. Una mujer que no estaba en la habitación. Adriana giró de inmediato. No había nadie. Su corazón golpeó su pecho con fuerza. Volvió a mirar el espejo. La figura ya no estaba. No, susurró, llevándose la mano al corazón. No puede ser. Pero una sensación profunda, indescriptible, le dijo que no era un sueño. El espejo, el diario, el medallón, no eran coincidencias. Eran piezas de algo que llevaba años esperando. Bajó del desván con las manos temblorosas y colocó el diario sobre la mesa. Cada palabra de Eugenia sostenía un eco, una invitación, una advertencia. Y en ese momento Adriana lo supo. La casa no la había elegido por azar. Ella era parte de aquella historia. Y solo había una manera de descubrir la verdad: seguir leyendo. Los días siguientes avanzaron con una sensación extraña de vigilia. Adriana despertaba con la luz del amanecer filtrándose entre las cortinas, pero su mente estaba en otro lugar, en el diario, en el medallón, en el reflejo imposible del espejo. Algo en aquella casa quería hablar, quería ser escuchado. Y ahora que las primeras palabras habían sido reveladas, el silencio parecía más denso, como si estuviera a punto de romperse. La mañana comenzó tranquila. El canto de los pájaros y el rumor leve del viento entre los álamos parecían indicar que todo era normal. Pero la normalidad ya no existía para Adriana. Su vida se había transformado en un rompecabezas que, cuanto más intentaba armar, más piezas escondidas revelaba. Mientras desayunaba, decidió volver a leer el diario desde el principio. No saltar páginas, no buscar frases sueltas. Leerlo como quien recorre un sendero sabiendo que cada piedra puede cambiarlo todo. Las primeras páginas hablaban de la soledad de Eugenia, de cómo la gente del pueblo la observaba con una mezcla de respeto y temor. No por maldad, sino porque ella parecía saber cosas que el resto ignoraba. Las tormentas antes de que llegaran, la enfermedad de alguien días antes de que aparecieran los síntomas, la muerte de un animal antes de que ocurriera. No era magia. No era brujería, era una sensibilidad tan profunda que resultaba incómoda para quienes preferían no mirar demasiado. Pero entre esos relatos había un detalle que le llamó la atención. El 15 de julio de 1953 escribí estas palabras con un cansancio que no sé si es físico o del alma. Hoy dejé de escuchar los pasos en el pasillo. Hoy ya no lloro por lo que no pude tener. Hoy decidí guardar lo que me queda y esperar a quien vendrá después. Adriana sintió un nudo en la garganta. 1953. El año escrito en el medallón. Tomó el colgante y lo sostuvo bajo la luz. Lo abrió de nuevo. La pequeña fotografía de la niña de trenzas seguía allí, sonriéndole como si supiera un secreto que ella aún no comprendía. Debajo del retrato, el mismo nombre: Adriana. 1953. ¿Cómo podía ser?
Decidió salir de la casa. El aire frío del exterior la ayudó a calmarse. Caminó hasta la plaza donde Lorenzo barría las hojas que caían de los castaños. «Lorenzo, necesito preguntarte algo más», dijo ella. El anciano levantó la vista con gesto amable. «Lo que necesites, hija». ¿Eugenia tenía una hija? Lorenzo frunció el ceño pensativo. Se rumoraba algo así, pero nunca se confirmó. Ella era muy reservada. Dicen que la niña vivió poco tiempo aquí, que luego desapareció. ¿Desapareció? ¿Cómo? No se hablaba de ello. Y cuando en un pueblo nadie quiere hablar, es porque la historia duele más de lo que quieren admitir. Adriana sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Era como si cada respuesta abriera 3 nuevas preguntas. Regresó a casa con una determinación nueva. Abrió el diario en la última página leída. Y la frase siguiente la dejó sin aliento. Si estás leyendo esto, es porque ya encontraste la primera huella. No busques afuera lo que está escrito dentro de tus manos. El juicio no es tuyo, es de la memoria. Y lo que la memoria calla, la sangre lo grita. Sus manos temblaron. Sintió una punzada detrás de los ojos, como si un recuerdo lejano intentara empujar la superficie. El resto del día lo dedicó a limpiar los cuartos abandonados. Mientras limpiaba la habitación del fondo, encontró un baúl debajo de la cama. Estaba cerrado con un candado antiguo. Buscó por horas una llave, pero no encontró nada. Agotada, se sentó en el suelo. Fue entonces cuando recordó algo. Busca donde la casa llora. Miró la grieta nuevamente. ¿Y si había algo más? Regresó al salón, retiró el sofá y examinó la base de la pared. La humedad se había extendido en las últimas horas. Palpó con la mano y sintió una protuberancia. Golpeó suavemente. El sonido hueco le indicó que había otro compartimento. Con esfuerzo, retiró una segunda tabla. Dentro había una caja pequeña de madera, envuelta en un retazo de tela azul cielo. La abrió. Una llave. La llave del baúl. Regresó apresuradamente al cuarto. Insertó la llave en el candado. Y este se abrió con un sonido metálico que resonó por toda la casa, como un suspiro liberado. Dentro del baúl había cartas amarillentas, 2 cuadernos más, una fotografía antigua y un sobre sellado con cera roja. Tomó la fotografía primero. Una mujer joven, muy parecida a ella, sostenía un bebé envuelto en una manta. En el reverso, una frase: «Para mi hija, cuando el mundo esté listo». Adriana sintió que el corazón le retumbaba contra las costillas. Tomó el sobre sellado. Lo abrió con manos temblorosas. La carta dentro era larga, escrita con una caligrafía diferente, más firme, más urgente. Si has llegado hasta aquí, significa que la sangre ha cumplido su retorno. No te asustes por lo que leerás. Lo que se oculta demasiado tiempo se vuelve sombra. Pero tú naciste para traer luz. La niña que aparece en este retrato no desapareció. La llevaron lejos. La protegieron. No por maldad, sino por miedo. Y tú eres parte de esa historia. Tú eres lo que escondimos. Adriana dejó caer la carta sobre sus piernas. El suelo pareció moverse. El aire se hizo más pesado. Todo su cuerpo vibró como si un eco antiguo hubiera despertado dentro de ella. «¿Qué soy?», susurró en voz baja, con un temblor que no lograba controlar. El silencio le respondió, pero no era un silencio vacío. Era un silencio expectante. Un silencio que anunciaba que la verdad estaba tan cerca que casi podía tocarla. Respiró hondo, cerró el baúl, y con el diario en una mano y la llave en la otra, soltó un murmullo que resonó por toda la casa. «Voy a seguir, aunque temblara, aunque doliera, aunque no estuviera lista, porque ya no era solo curiosidad, era destino, y el destino ya había comenzado a despertar». La noche cayó sobre Valdemora como un manto espeso, y el frío comenzó a filtrarse por las rendijas de la casa, haciéndola crujir como si respirara. Adriana no podía apartar la carta de la mente. Las palabras «Tú eres lo que escondimos» se repetían en su cabeza como un golpe suave pero constante. La habitación estaba en silencio, pero su alma no lo estaba.
Sentía que algo se movía en la profundidad de su memoria, algo que llevaba años enterrado bajo capas de olvido. Guardó los documentos en la mesa del comedor, encendió la lámpara y abrió el diario de nuevo. El olor a papel envejecido le envolvió, y con él, la sensación de que no estaba sola. Pasó lentamente las páginas hasta encontrar una escrita con una tinta más oscura, como si hubiera sido escrita en un momento de urgencia. Allí donde la sangre se detuvo, comienza el camino que tú debes continuar. No temas a tu reflejo. La verdad solo hiere cuando aún no sabes que te pertenece. El espejo. Adriana tragó saliva. Había evitado volver al desván desde aquel día en que vio aquella figura detrás de ella. Una figura que no existía en el cuarto real, pero sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Respiró hondo y subió las escaleras con una linterna en la mano. Cada escalón chirriaba como un lamento. El desván estaba oscuro, silencioso. El espejo seguía allí, apoyado en la pared, cubierto parcialmente con una manta que ella había usado para evitar mirarlo sin querer. La retiró. Y allí estaba su reflejo, solo que esta vez algo había cambiado. Ya no veía una figura detrás de ella. Tampoco veía un retraso en sus movimientos. No, lo que veía ahora era un rostro que no podía ser el suyo, pero que tenía sus ojos. Un rostro que parecía más joven, más suave, una mezcla de ella y de alguien más. Retrocedió un paso, con el corazón desbocado. ¿Qué eres?, susurró. El espejo, como siempre, no respondió con palabras, pero la imagen pareció vibrar, como si el cristal respirara. Era como si el reflejo quisiera decir algo, pero no pudiera hacerlo con voz. Movida por un impulso inexplicable, Adriana extendió la mano y tocó el vidrio. El frío habitual no estaba allí. El cristal estaba tibio, casi humano. En ese mismo instante, una ráfaga de aire atravesó el desván, apagando la linterna. La habitación quedó sumida en sombras, pero el espejo brillaba con un resplandor tenue, como si guardara luz propia. Eugenia, susurró Adriana, sintiendo que ese nombre nacía desde algún rincón olvidado de su alma. El reflejo pareció asentir, o quizás fue su imaginación. No lo sabía, pero sintió una certeza profunda. El espejo no mostraba fantasmas, mostraba memoria, y la memoria, cuando ha sido dañada, intenta volver de cualquier forma. Adriana bajó del desván con el pulso acelerado, con la sensación de que algo había despertado por completo. Se sentó frente a la mesa, extendió el contenido del baúl y comenzó a revisarlo otra vez con más calma. Las cartas, las fotografías, los papeles antiguos, y uno de los cuadernos más delgado que los demás llamó su atención. Tenía un lazo que lo mantenía cerrado. Lo desató. La primera página tenía una frase que casi la hizo perder el aliento. Para la hija de mi hija, que nacerá cuando yo ya no esté. Adriana sintió cómo el mundo se detenía alrededor de ella. Las paredes parecían escucharlo todo. Su respiración se volvió un hilo. Leyó: mi hija fue arrancada de mis brazos por miedo. No por maldad, sino por la fragilidad de una época que no perdonaba a las mujeres que amaban en silencio. La familia temió por su futuro, por el escándalo, por los rumores. Y cuando se llevaron a la niña, ya no supe dónde esconder mi dolor. Yo no pude ser madre, pero tal vez, algún día, pueda ser memoria. Adriana se llevó una mano al pecho. La carta seguía. La niña creció lejos de mí. Sé que fue adoptada. Sé que tuvo otra vida. Una vida que yo no pude regalarle. Pero también sé que mis palabras, algún día, serían encontradas por alguien de su sangre. Y tú, si estás leyendo esto, tú eres parte de ella. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin control. La silla tembló bajo su peso. El aire se volvió más pesado. Su propia vida parecía desdoblarse frente a ella. Era descendiente directa de aquella niña arrancada. Descendiente de Eugenia. Descendiente de un silencio impuesto por la fuerza. De pronto, un golpe suave en la puerta la hizo sobresaltarse. Secó sus lágrimas y se levantó. Al abrir, encontró a Clara.
la joven del pueblo que había ofrecido ayudarla días antes, tenía los ojos encendidos de preocupación. «Adriana, perdona que venga tan tarde, pero... ¿estás bien? Te vi desde el camino, las luces estaban encendidas y pensé...». Adriana respiró hondo. «Clara, necesito preguntarte algo. ¿Sabes algo sobre una adopción ocurrida hace décadas?» Los ojos de Clara se ensombrecieron. «Eso es un tema delicado», murmuró. «Mi abuela siempre decía que aquí, hace muchos años, se cometieron errores, que algunas niñas fueron enviadas lejos para proteger nombres y reputaciones». Adriana se llevó una mano al rostro. «¿Sabes quién tomó esas decisiones? Los padres del pueblo, los notarios, algunas familias influyentes. Mi abuela decía que una mujer, llamada Eugenia, sufrió mucho por eso». Un silencio largo las envolvió. Clara dio un paso adelante. «Si necesitas buscar documentos, hay archivos en la iglesia, pero son difíciles de ver. No cualquiera puede acceder». Adriana miró el diario, miró la llave, miró el baúl, y algo dentro de ella tomó una decisión que no había podido tomar antes. «Necesito ver esos archivos», dijo con firmeza. «Cueste lo que cueste». Clara asintió lentamente. «Te ayudaré». Esa noche, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas, Adriana sintió por primera vez que la sombra que había perseguido a Eugenia ahora la rodeaba también a ella, no como amenaza, sino como herencia, y sabía que el siguiente paso sería el más difícil: enfrentarse a la verdad que el pueblo llevaba generaciones ocultando. La mañana en que Adriana y Clara decidieron entrar en los archivos de la iglesia, el cielo estaba bajo, y el pueblo parecía contener el aliento. Se movieron en silencio por las calles empedradas. Apenas se oían pasos, y las persianas de las casas arrancaban sombras largas sobre la plaza. La sacristana, que ya conocía a Adriana por sus visitas, les abrió la puerta del archivo con una mezcla de curiosidad y respeto contenida. No era habitual ver a alguien tan resuelto a buscar en papeles viejos, donde otros preferían que las cosas quedaran cerradas y polvorientas. «No es fácil», dijo la mujer mientras señalaba una mesa grande donde apiló cajones. «Algunos legajos están rotos, otros mal clasificados, pero si hay algo que quiera encontrar, lo hallaremos juntas». Clara le sonrió a Adriana como si le ofreciera un ancla. Tenía en la mirada una determinación nueva. La ayuda no era política ni curiosidad. Era un reconocimiento de que esa verdad pertenecería a todos. Pasaron horas entre facturas, partidas de bautismo y listas de vecinos. Las manos se mancharon de tinta, pero cada mancha era como un faro. Hasta que, en un folio con margen gastado, encontraron algo que encajaba con las pistas del diario y las cartas. Una anotación en tinta marrón, medio borrada por humedad, que mencionaba un traslado, una adopción formal realizada en secreto en 1954, con la firma de un notario local cuya familia todavía tenía sombras en la memoria del pueblo. «Aquí está», murmuró Clara, con la voz temblando. «Mira, expediente de tutela preventiva, niño trasladado a custodia de familia en provincia. Motivo: salvaguarda del apellido». Adriana sintió que la habitación giraba. Salvaguarda del apellido era la frase que tantas veces había percibido en rumores, un eufemismo de quienes decidían sobre vidas ajenas para proteger su honor. Había nombres en la providencia, nombres que ahora podían pronunciarse sin el miedo con que antes se hablaban en voz baja. Decidieron no guardar nada. Si el archivo contaba una verdad, el pueblo debía escucharla. Convocaron una reunión en la plaza central para esa misma tarde. La noticia corrió como chispa en paja seca. La mujer que había llegado con un diario decía que tenía pruebas. Algunos se inquietaron, otros esperaron con cautela. La plaza se llenó con sillas traídas de las casas y con rostros que, por primera vez en años, parecían dispuestos a mirar. Adriana habló primero, sin estridencias. Contó lo que había encontrado: la llave en la pared que abrió el baúl, la fotografía, las cartas, la notificación del archivo.
Leyó en voz alta la carta sellada que había descubierto en el baúl, la que hablaba de la niña arrancada y del dolor que Eugenia había llevado en silencio. Cada palabra dejó huellas en la multitud. Hubo quien apartó la mirada. Hubo quien apretó los puños. Hubo quien dejó caer una lágrima. Y luego, cuando la tensión parecía cercana a romperse, una figura emergió del fondo del grupo. Era un hombre de mediana edad, de rostro inflamado por la ternura y la culpa. Se llamaba Mateo, y su abuela había sido la que, según la memoria oral, había cuidado a una niña llegada desde lejos. Él alzó la voz con la fuerza de quien lleva una carga. Mi abuela me contó que, hace muchos años, recibieron a una niña con un nombre distinto. Nos dijeron que era por su bien. No nos dijeron quién la dejó. Pero sí recuerdo que mi abuela llamaba a la niña la pequeña sombra. La cuidó con manos suaves, pero siempre dijo que le hacía falta un nombre real. Una mujer mayor del público, entre lágrimas, sostuvo una carta arrugada y dijo: «Yo tenía miedo de decirlo, pero vi documentos que ahora no recuerdo. Mi familia firmó. Lo hicimos por miedo, no por maldad, sino por miedo». Las confesiones comenzaron a caer como lluvia que limpia. Algunos nombres aparecieron, otros fueron susurrados. El alcalde, rostro curtido y sorprendido, intentó en un primer momento pedir calma, hablar de procesos legales, de prudencia. Pero la plaza ya no quería palabras que protegieran intereses, quería nombres para dar paso a reparaciones. Adriana, con el diario abierto sobre sus rodillas, sintió que la gravedad de todo aquello ya no la aplastaba. Había algo más, una ligereza que nace cuando la verdad por fin se pronuncia. Sacó la última carta de Eugenia, la carta en la que la mujer había dejado la confesión final, la misiva que decía que había dejado pistas porque alguien debía recuperar la memoria. La leyó en voz baja y luego levantó la mirada. Eugenia no buscó venganza, dijo. Buscó que alguien tuviera el valor de traer esto a la luz, no para destruir a nadie, sino para que entendamos que ocultar nombres no salva a los vivos. Somos más que un apellido. Un silencio largo la acompañó. Después, la plaza estalló en murmullos que no eran de condena, sino de pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo reparar? Adriana propuso algo sencillo y radical a la vez. Una lista pública donde se registraran los hechos conocidos, la elaboración de un registro histórico con testimonios y la creación de una comisión mixta, vecinos, juventud, representantes del ayuntamiento, para estudiar medidas de reparación simbólicas y prácticas. No buscaba castigo, sino memoria y reparación. La primera reacción fue variada. Algunos temían las consecuencias legales, otros temían la exposición, pero lentamente, una mayoría aceptó la propuesta. La reivindicación no sería vengativa, consistiría en reconocer nombres, señalar errores, ofrecer disculpas públicas y, en lo posible, abrir mecanismos de apoyo para descendientes que hubieran sido desplazados. Esa tarde, la cooperativa de la casa de Adriana se convirtió en el centro de la vida pública. Las reuniones se multiplicaron y las decisiones se tomaron con la misma calma con la que se cocina un guiso que debe durar, con paciencia y con cariño. Se propuso transformar parte del huerto en un pequeño memorial y espacio de memoria donde se colocaran los relatos recuperados, las cartas y los objetos encontrados, incluidos los cuadernos de Eugenia. No como reliquias para exhibir, sino como piezas que enseñaran a no repetir silencios. Mientras las jornadas de trabajo comunitario progresaban, llegó una visita inesperada. Una mujer joven, de ojos claros y semblante sereno, apareció un día en la cooperativa. Se llamaba Lucía. Traía consigo un viejo sobre con fotos y testimonios que su madre le había confiado antes de morir. Lucía explicó que su familia, generaciones atrás, había acogido a una niña sin preguntas y que durante años habían guardado el secreto por miedo a la vergüenza. Había vivido con la sensación de una raíz arrancada, pero nunca supo el nombre de su origen. Al escuchar la lectura pública,
Comprendió que su historia estaba entrelazada con la de Eugenia. Ofreció las fotos y su relato para completar el registro. Cuando los papeles de Lucía se combinaron con los documentos del archivo y las cartas del baúl, el rompecabezas encajó con una claridad que dolía y liberaba a la vez. La niña que Eugenia no pudo criar había sido acogida por una familia de otra provincia. Esa línea había continuado hasta Lucía. La mujer miró a Adriana con una mezcla de gratitud y reconocimiento extraño. Se encontraban dos ramas de la misma historia frente a frente. Esa noche, en la plaza iluminada por faroles, Adriana y Lucía caminaron juntas hasta el huerto. Las palabras que intercambiaron fueron pocas. Se abrazaron como si abrazaran generaciones enteras que no habían tenido consuelo. Fue un abrazo que sanó más que cualquier discurso. Pero aún quedaba una pieza. La última carta de Eugenia incluía una instrucción que nadie esperaba. En un sobre aparte, sellado con cera, había una frase única: para la que termine la tarea. La misiva cerraba con una petición: que la casa se transformara en un lugar de memoria activa, que acogiera a quien viniera con el deseo de reparar y aprender, y que se preservaran las historias, no para alimentar el orgullo, sino para enseñar la humildad. Adriana leyó esas líneas con las lágrimas en los ojos. Comprendió que Eugenia, en su soledad, había tejido una red para quienes vendrían después. No buscó justicia punitiva. Buscó que el pueblo aprendiera a decir los nombres olvidados. En los meses que siguieron, Valdemora se convirtió en un ejemplo de memoria viva. Llegaron estudiantes, historiadores y visitantes que querían aprender cómo una comunidad pequeña afrontaba sus sombras. Las decisiones tomadas en la plaza se tradujeron en acciones concretas: un fondo de ayuda para descendientes desplazados, la rehabilitación de viviendas para jóvenes y la creación de un taller donde se enseñaban oficios antiguos. El huerto, convertido en memorial, floreció con plantas que la gente traía de sus casas, como una ofrenda. Adriana, que había llegado buscando silencio, se encontró siendo el hilo conductor de una sanación que iba mucho más allá de su propia casa. En una noche serena, mientras cerraba la puerta del desván, encontró un sobre nuevo pegado a la contracubierta del diario. No estaba allí antes, pensó. Lo abrió con movimientos cautelosos. Dentro había una nota breve: gracias por traer la verdad, por no cubrirla con más silencio. Guarda este lugar, y cuando tu camino pida descanso, atiende a quien llegue sin nombre. Las palabras la llenaron de una paz extraña, como si la última voluntad de Eugenia se hubiera cumplido. El pueblo había abierto la herida y la había curado con manos propias. El nombre de Eugenia pasó de ser murmullo temeroso a memoria compartida. Y en el centro de todo, la casa, ahora viva, latía con invitados, risas y la obligación serena de cuidar la memoria. Adriana, sola una noche en su mesa, cerró el diario con delicadeza y pensó en la cadena de mujeres que la habían antecedido, en su abuela que cayó, en Eugenia que esperó, en las manos que habían escondido y las que ahora decían la verdad. Miró el espejo una última vez. El reflejo devolvió una mujer con arrugas, sí, pero con una luz nueva en los ojos. Ya no era el espejo que enemistaba el tiempo, sino el que mostraba la continuidad de las cosas buenas cuando se las deja vivir. El viento sopló del norte, como en aquellos primeros días de su llegada. Pero esta vez, Adriana sonrió, no por el destino, sino por la voluntad humana, por hacer que lo oculto deje de ser sombra y se transforme en enseñanza. La noche cerró sus páginas con calma, y en el fondo de la casa, el diario descansaba sabiendo que su tarea había sido completada. Había reunido a quienes necesitaban encontrarse y había sembrado la palabra que cura. Con el paso de los meses, la casa dejó de ser el refugio silencioso donde Adriana enfrentó sus primeros temores. Ahora, cada rincón respiraba vida, voces nuevas, pasos jóvenes, risas tímidas, manos que cuidaban el huerto que antes permanecía seco. Las paredes, que durante décadas guardaron verdades enterradas, parecían más cálidas,
como si finalmente hubieran soltado un peso que no les correspondía. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a caer detrás de las colinas, Adriana subió al desván por última vez. El espejo seguía en el mismo lugar, pero ya no le provocaba el sobresalto frío de antes. Se acercó y lo tocó suavemente, como quien saluda a un viejo amigo. En su reflejo vio arrugas que no había notado antes, pero también una luz en los ojos que nunca creyó recuperar. «Gracias», susurró. No sabía si se lo decía a Eugenia, a la casa, al destino, o a todas las mujeres que vinieron antes que ella. Cerró el diario con delicadeza y lo colocó en una caja de madera junto con el medallón y las cartas restauradas. Aquella caja sería el corazón del nuevo espacio de memoria que el pueblo había construido, un lugar para que nadie volviera a crecer sin respuestas, ni con el peso de un silencio ajeno. Mientras bajaba las escaleras, escuchó el viento entrar por la ventana abierta. Por un instante, sintió un susurro cálido rozarle la mejilla. No tuvo miedo. Lo reconoció. Eugenia no había buscado justicia. Había buscado descanso. Y gracias a Adriana, por fin lo tenía. Frente a la puerta, mirando el atardecer teñir de oro el pueblo entero, Adriana comprendió. No había venido a Valdemora a huir de su pasado. Había venido para completarlo. Antes de despedirte te invito a dejar tu like y suscribirte al canal, porque historias como esta, llenas de memoria, misterio y esperanza, solo existen gracias a tu apoyo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país y ciudad estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos unen más de lo que imaginamos.